noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen, por supuesto, a través de la radio y las plataformas de Internet. Le comento que, bueno, pues el día de hoy volvió a temblar allá en el Levante. El terremoto se sintió en Turquía, se sintió hasta el Líbano. Bueno, pues nos mantenemos pendientes de lo que ocurra en aquella parte, sufrida parte del mundo. Fíjense que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó Kiev por sorpresa. En este caso lo hizo de una manera pues sorpresiva, con incluso posibilidades de riesgo a su persona. Muchos comentarios sobre el particular. Le comento que Borrell, el presidente, el responsable de la política exterior y seguridad de la Unión Europea, insiste en entregar pertrechos a Ucrania. El día de hoy platicaremos con el embajador de la Unión Europea, el embajador de Italia y la embajadora de Bulgaria sobre el particular. El auditor superior de la Federación encuentra inconsistencias por varios miles de millones de pesos, 62 mil millones, incumplimientos en Dos Bocas, sobrepagos en el Tren Maya, en la Secretaría de Agricultura estamos hablando de 2.340 millones de pesos. En fin, tendrá que desahogarse en todos estos temas y ver hasta dónde se llega precisamente con los mismos. Ayer hubo elecciones extraordinarias en Tamaulipas, la participación fue ligeramente superior al 20%. La defensa de Esquivel presenta elementos ante la UNAM y la ministra Esquivel retira su proyecto sobre intervención de la Secretaría de Marina en el caso de seguridad pública. Detienen a la hermana de Christian von Roerich, el del llamado cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Investigan posible participación del cártel Jalisco Nueva Generación en el ataque a Ciro Gómez Leiva. El tema tiene pues múltiples aristas. La Conferencia Episcopal de México opina sobre el Plan B y el presidente dice que solo le preocuparía si el Papa de Roma opina sobre el particular. El resto dice no lo considera normal, ¿no? Hoy descalificó nuevamente la marcha. Hace un momento platicábamos con José Medina Mora y con María Amparo Casar y ellos exponían las razones por las que ellos convocan a marchar el próximo domingo. Las comisiones ya debaten en la Cámara Alta el llamado Plan B. El presidente de la República dice que Nuevo León no es una opción para Tesla, que no hay agua y por consiguiente pues habría efectivamente que pensar en el sureste. Él había planteado la posibilidad que fuera Hidalgo. Tesla insiste en que requiere un ecosistema industrial para poder estar en México. Vamos a ver en qué termina todo esto. Y el presidente tuvo una reunión con Ken Salazar y legisladores norteamericanos. Hay datos el día de hoy de empleo del INEGI, vale la pena seguirlos. Estamos pues ante una situación mejorable en materia de trabajo, porque sigue habiendo mucha informalidad laboral, particularmente en los estados del sur, pero en términos más amplios tenemos poco desempleo en el país. Lo que se está manteniendo de manera absolutamente asombrable es el peso. Fíjese, hoy se vendió en 17, se compró más bien en 17,79 y se compró en 18,88, lo cual pues sí da una posición muy importante a nuestra moneda. La Bolsa Mexicana de Valores hoy subió 0,22, su principal indicador 53.908 puntos, y hoy es Día Internacional de la Lengua Materna, un tema muy importante en un país como el nuestro, en el que hay diversas lenguas maternas, algunas de ellas amenazadas de extinción. ¿Por qué? O no son efectivamente cuidadas, o hay cada vez menos población que las hable. En fin, un desafío en toda la línea desde el punto de vista de lo que es la diversidad cultural, una cosa maravillosa que tenemos también en el país. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Esta semana se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania y yo le agradezco mucho a sus excelencias, los embajadores de la Unión Europea. Gautier Miñón, embajador, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un saludo a mis colegas de Bulgaria e Italia y a su audiencia. Embajador de Chiara, embajador de Italia, bienvenido. Estimado Leonardo, muchas gracias. Un saludo cordial a ti, a mis colegas y a toda la audiencia. Embajadora Ivanova, sea usted bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, y saludos a su auditorio. Gracias por la invitación de estar con usted.
Gracias. Embajador Miñó, empezamos con usted. Se cumple prácticamente un año de la invasión rusa a Ucrania y tenemos, pues, por un lado, una llamada del alto representante de política exterior a que todos los países miembros de la Unión ayuden a armar mejor a Ucrania. Se espera efectivamente una nueva ofensiva rusa y al mismo tiempo veo que Europa despliega también su diplomacia. Entiendo que Naciones Unidas en Nueva York esta misma semana presentarán las bases de una paz duradera, un documento que esperamos, por supuesto, con inquietud, de tal manera que tendríamos como Jano las dos caras de un conflicto que inició, embajador Miñó, hace exactamente un año. Empezamos con usted. Efectivamente, Leonardo, desde antes de la invasión hemos buscado establecer vías de diálogo con Rusia, con el presidente Putin, y desafortunadamente la única respuesta que ha dado Rusia es escalar la invasión, la agresión a Ucrania y los crímenes que han cometido el ejército ruso en Ucrania. Pero no perdemos la esperanza y por eso vamos a presentar junto con Ucrania y muchos otros países efectivamente este texto en Naciones Unidas para delinear las perspectivas de una paz, pero que debe ser sólida y justa. Y para eso requiere que Rusia desiste de su agresión y retire sus tropas de Ucrania. Y lo que hemos hecho apoyando a Ucrania en este último año, no solamente desde el punto de vista económico, acogiendo a refugiados, desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista militar, ha sido para justamente permitir que Ucrania preserve su soberanía, su libertad y pueda establecer relaciones con su vecino ruso sobre la base de esa soberanía. Entonces, esos son los fundamentos de una paz justa. Un simple cese al fuego, una simple tregua, no sería una paz duradera. Embajador de Chiara, su punto de vista. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la iniciativa en el marco de Naciones Unidas sea muy importante para que se puedan añadir otros países al apoyo político por Ucrania y que Rusia sea totalmente aislada diplomáticamente y políticamente. Yo creo que esto, más allá del hecho que, por ejemplo, la guerra del gas contra los países europeos ya ha sido perdida y que en el campo militar las cosas no están yendo bien para Rusia, yo creo que esto una fuerte iniciativa diplomática con un número mayor de países que apoyen la resolución que se va a presentar en el marco de Naciones Unidas de condena de la agresión rusa, esto puede llevar hacia un sendero para la paz. Embajador Ivanova, su punto de vista. A mi punto de vista, voy a empezar desde mi graduación. Soy abogada, ¿no? He terminado Derecho y pienso que cada país miembro de la Unión, de la ONU que ha tomado la decisión de juntarse y firmar acuerdos internacionales ha decidido por su propia voluntad de respetar la red internacional y por eso es muy importante que cualquier compromiso que cada uno de nosotros tome, que lo respete. Y por eso la Unión Europea y claro, y mi país, todos los países miembros, estamos muy decididos en apoyar a Ucrania para defender su independencia, la soberanía y su integridad territorial. Sí. Mientras se discute, efectivamente, embajador Miñó, si mandan o no el calibre de 155 milímetros, Europa hace también en el plano político la oferta, ¿no?, de que Ucrania finalmente sea un candidato a ingresar al club efectivamente europeo y que la decisión de los ucranianos sea respetada. Si quieren pertenecer al bloque europeo, algunos de ellos supongo que tendrán otras ideas, pero que sea efectivamente una decisión democráticamente adoptada. Europa, de todas maneras, tiende la mano a Kiev. Embajador Miñó. Así es, creo que en esa lucha heroica de un año, los ucranianos han demostrado su apego a los valores de democracia, de libertad, de respeto a los derechos fundamentales, que son los valores de la Unión Europea.
y su voluntad de juntarse a esa unión. Y eso creo que lo reconoció la Unión Europea, lo reconoció como uno de los temas principales de lucha, porque lo que está atacando Putin es eso, es la libertad, es la democracia, son esos valores justamente. Y entonces era natural, lógica, la decisión que tomó el Consejo Europeo el año pasado de reconocer el estatus de candidato oficialmente a Ucrania. Ucrania ya está caminando para ser miembro en algunos años de la Unión Europea. Embajador de Chiara, además del tema político y militar, está el tema de millones de personas, ¿no? Estamos hablando de 8 millones que estarían en distintos países. Concretamente, la Unión Europea está cerca del número de 5 millones que estarían repartiendo entre los diversos países. Italia tiene ya experiencia en este tema. El Frente Humano, ¿cómo lo ve, embajador de Chiara? El frente humano es muy dramático porque no solo tenemos que contar con los migrantes, sino también con las personas que han perdido la vida por el conflicto, las destrucciones y todo el tiempo y el cansancio que será necesario para reconstruir Ucrania. Yo creo que es una grandísima prueba de solidaridad por parte de la Unión Europea porque todos los refugiados ucranianos que han pedido de ser reconocidos como tales en los países de la Unión Europea han obtenido derecho al trabajo, acceso gratuito a la escuela, acceso gratuito y universal a la escuela para los adolescentes, han obtenido un techo sobre la cabeza y también una subvención económica. En Italia estamos acogiendo a más de 150.000 refugiados ucranianos, que además se van a añadir a todo el flujo de migración que viene desde África a través del Mediterráneo. Me parece que en este caso se trata de una prueba de solidaridad muy importante que se añade a todas las otras acciones que la Unión Europea está actuando en apoyo a Ucrania. Y que desde la oleada siria no habían tenido, digo, con esa magnitud. Desde el punto de vista jurídico, por supuesto, embajadora Ivanova, si quiere usted tomar algún otro tema, siéntase usted libre de participar en la mesa, pero ya que invocó su condición de abogada, le pregunto, ¿jurídicamente puede proceder lo que la Unión Europea ha planteado? Es decir, que con el dinero que se ha congelado activos rusos y las sanciones se pueda pagar, que ese dinero se tome para la reconstrucción de Ucrania. ¿Jurídicamente puede ser eso procedente? Bueno, yo no soy tan buena experta en la reconstrucción, pero mira, las sanciones de la Unión Europea tienen completamente otro objetivo y todos, estoy segura, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, para nosotros también es muy importante primero dar no solo el apoyo técnico, lo que necesita el Estado ucraniano para seguir adelante, sino también apoyar a todos los refugiados que vienen en nuestros países. Nosotros también como Italia ya hemos recibido más de 150.000 ciudadanos de Ucrania. En comparación con Italia, nosotros como lengua, como modo de vida, me parece, somos un poco más parecidos con los ucranianos, así que para ellos es más fácil acomodarse, digo, o aceptar las condiciones que ofrece nuestro país. Y claro, los esfuerzos por nuestra parte están enfocados de ser posible ofrecer una casa, un hogar, continuar los estudios, ¿no? De todas las familias que vienen en Bulgaria y buscan algo. Y acerca de las sanciones, sí, claro que la Unión Europea va a continuar muy firme, estar muy firme hasta que no logramos los objetivos. Embajador Miño, por supuesto, para la Unión Europea, este desafío ruso, la invasión,
pues ha planteado nuevamente su revitalización como actor global, como proveedores de seguridad en toda la región, y bueno, pues el compromiso que han demostrado con sus socios, es decir, no dejarlo, muchas críticas, por supuesto, en el pasado a lo que ocurrió en Crimea, no dejarlo, como decimos coloquialmente en español, en la estacada, sino decir, estamos contigo. Pero supongo que la Unión Europea, embajador Miñó, como cualquier otra agrupación política, necesita de acompañamiento también en el plano global. El asunto va a la ONU, pero supongo que también sus socios estratégicos, sus aliados, pienso en Latinoamérica y en otros países que acompañen el esfuerzo que se está haciendo, resulta importante para Bruselas y para todos los países que integran la Unión. Embajador Miñón. Efectivamente, son más de 40 países en los 5 continentes los que han adoptado una política similar a la nuestra, incluyendo sanciones contra Rusia, y son entre 140 y 150 países los que, incluyendo México, los que han condenado la invasión rusa en las Naciones Unidas. Entonces, una amplia coalición sobre la cual queremos seguir construyendo, también dialogando con los países que se siguen absteniendo en esas votaciones en Naciones Unidas, países, incluso democracias como Brasil o como India o como Sudáfrica, que creo que no terminan de entender bien todavía el alcance de esta guerra, que no es solamente una guerra europea, que no es un conflicto donde hay donde la culpa está compartida, sino una invasión donde hay un agresor y un agredido. Y también la Unión Europea está actuando más allá del continente europeo para ayudar a todos los países vulnerables en África, en Medio Oriente, en el Caribe, por ejemplo, que están sufriendo las consecuencias socioeconómicas de esa guerra, en particular en materia alimentaria, y son 16.000 millones de euros que estamos invirtiendo. Son 23 millones de toneladas de grano ucraniano que hemos logrado exportar hacia esos países a través de las llamadas rutas de solidaridad, para dar rutas alternativas a esas exportaciones que ya no pueden pasar por el Mar Negro. Entonces, somos también muy solidarios con esos países que están sufriendo las consecuencias de la agresión rusa. Lo que ha sido asombroso, embajador de Kiev, embajadora Ivanova, es que a pesar de las particularidades, sensibilidades políticas de cada uno de los países, el caso de Italia, el caso de Bulgaria en su momento, pero también hemos visto debates en Alemania y en España, el propósito estratégico de la Unión Europea, embajador de Chiara, se ha mantenido claro, ¿no? En una línea de efectivamente seguir trabajando primero por condenar la agresión, la invasión directamente, y después, imagino, por ir encontrando soluciones políticas. Embajador. Bueno, sobre esto no hay ningún tipo de duda y no hay ningún tipo de duda, estoy seguro, tampoco para el futuro. La Unión Europea ha salido fortalecida de esta crisis en su interno, en el sentido que somos muy cohesos y muy decididos. En Italia ha habido un cambio de gobierno bastante radical. La posición italiana sobre Ucrania no ha cambiado de un centímetro. Si el objetivo de Rusia a través de la guerra del gas era dividir a los países europeos, me parece que ha totalmente fracasado. El cálculo a lo mejor que también habían hecho después de lo del 14, es decir, bueno, las democracias siempre tienen fisuras a su interior y por tanto no lograrán, embajadora Ivanova, una posición clara respecto a esto. En este caso fue probablemente un mal cálculo del Kremlin. Embajadora Ivanova. Bueno, el reto que tenemos en Europa, claro, nos lleva a veces en algunos momentos difíciles, en otros un poco más fácil de reaccionar, pero por el momento, y estoy segura que así vamos a continuar, tenemos una posición muy firme, no cambia y no va a cambiar, y estamos completamente tratando de defender lo que es la integridad de Ucrania, como ya lo dijo al principio. Estamos buscando las maneras y las acciones diplomáticas y de cualquier otro tipo posibles que llevan a la paz, para restaurar la paz y la seguridad en Ucrania, para que regresar también toda esta gente que está fuera de sus casas. Y por eso sí, estamos muy unidos, muy fuertes en nuestra posición, y no solo como países miembros de la Unión Europea, sino y entre los países miembros de OTAN. Sí, claro.
Vamos a una última ronda. Ciertamente, cuando uno recuerda lo que decían los diarios hace un año, se anticipaba que vendría efectivamente la invasión. Los rusos la negaban. Finalmente ocurrió la invasión y se llamó en esos momentos, operación militar especial. Suponía que iba a durar unas cuantas semanas, o a lo mejor era el cálculo estratégico. Lo que quizá no pensó Putin es que se encontraría toda Europa y, por supuesto, el vínculo noratlántico apoyando decididamente a Zelensky, y el cálculo para mí heroico de un país que ha decidido defenderse con todo, como lo ha hecho efectivamente Ucrania hasta ahora. Vamos a una última ronda, embajador Miño, empezamos con usted. Yo creo que en Europa hemos visto demasiados casos donde a países agredidos solamente les hemos dado buenas palabras y acogida de refugiados. Desde la guerra civil española en los años 30, pasando por la guerra de los Balcanes en los años 90, y esta vez queríamos estar a la altura de la situación y no podíamos dar solamente condenas diplomáticas y buenas palabras y ayuda económica a los ucranianos. No estamos alimentando la guerra, apoyándolos militarmente con equipos de defensa y ahora con formación también militar, sino que estamos creando las condiciones para una paz justa y duradera en Ucrania, pero también habrá que haya rendición de cuentas por todos los crímenes atroces que está cometiendo el ejército ruso en Ucrania. Realmente lo que se está jugando en esa guerra es cómo va a seguir, cómo va a pintar ese siglo XXI. ¿Va a ser un siglo basado en la Carta de las Naciones Unidas o va a ser un siglo basado en la ley de la selva? Y por eso es tan importante demostrar que se respeta el derecho internacional. Volver a las zonas de influencias y todas estas cosas parecía un lenguaje propio del imperialismo de otros tiempos. Embajador de Chiara, su último comentario, por favor. Bueno, yo creo que el apoyo por parte de la Unión Europea y de los países de la OTAN ha sido una parte no central de la historia. Yo pondría al centro la valentía y la determinación no solo del gobierno ucraniano, sino del pueblo ucraniano que está combatiendo con todas sus energías, con todo lo que tiene para soportar la agresión rusa. Como acaba de decirlo Gautier, yo creo que sería extremadamente importante no solo llegar a una paz, sino a qué tipo de paz, para que se pueda crear un precedente que vaya a descorajar cualquier tipo de agresión tan clara, tan evidente y tan odiosa del derecho internacional. Sí. Embajador Ivanova, cerramos con broche de oro, cerramos con usted. Sí, yo personalmente espero que la comunidad internacional sea o logra ser mucho más fuerte y firme en este conflicto, en esta guerra, porque no se trata solo de los países que estamos en Europa, se trata de todo el mundo. Y esto que está pasando cerca de nosotros puede pasar en cualquier otro punto del mundo. Y por eso es muy importante para mí que seamos unidos, no solo entre nosotros, miembros de la Unión Europea, OTAN, sino toda la comunidad internacional. Y como decía usted al principio, se han violado todas las normas de la convivencia internacional, del sistema de Naciones Unidas. Embajador Ivanova, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y que le pase buenas noches. Embajador de Chiara Eccellenza, muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias a ti, Leonardo. Embajador Gautier, muy amable, gracias por el tiempo, haber estado con nosotros esta mañana primero y ahora esta tarde. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Leonardo. Feliz noche. El embajador de la Unión Europea, Gautier Miñón, el embajador de Italia, el embajador de Bulgaria, hoy comentando con usted esta terrible situación, un año de la invasión, en este caso rusa a Ucrania. Bueno, cambiamos de argumento informativo y vamos ahora a otros temas. Le comentaba de los datos que se han dado a conocer en la encuesta del empleo. Estamos hablando de un bajo desempleo, lo que seguimos teniendo muy alto. La población desocupada fue solo de 1.8 millones, 1.800.000 personas.
En fin, cuando uno lo ve, es un drama personal para cada una de estas personas, pero cuando uno lo compara con los 58 millones de personas que tienen trabajo, naturalmente la proporción es baja. Lo que sigue siendo muy alta es la tasa de informalidad laboral en muchas entidades federativas. Vamos ahora ¿con quién vamos? Con Eduardo Borges. Mi querido Eduardo, buenas noches. Estimado Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Viendo hoy pues el que se presentó un nuevo terremoto en otra parte de Turquía y viendo cómo se ha manejado la emergencia alrededor de los terremotos de Turquía y de Siria de los últimos días, vale la pena recordar que la corrupción no es, como algunos afirman, un asunto cultural, que se trata de un problema de la idiosincrasia de los turcos, de los sirios o de las mexicanas o los mexicanos, sino que por el contrario se trata de un tema que afecta directamente la vida de las personas. Fíjate cómo se han repetido una y otra vez muchas de las discusiones que tuvimos en México en 2017 alrededor del terremoto y cómo hemos visto que en estos países, en Turquía y en Siria, pues la corrupción en la entrega de permisos de construcción, la falta de supervisión de muchas de las obras, el que no se tuviera planeación y cuidado, sino que se privilegiaran otros intereses económicos por encima de los temas de seguridad, de protección civil, pues pasa una factura grande a las personas que incluso pagan con su vida por la corrupción de estos y de otros países. Cuando vemos el terremoto de Turquía y de Siria, no podemos sino dejar de pensar que después de la emergencia, que es lo que estamos viviendo todavía hoy, vendrá un periodo donde seguramente los riesgos de corrupción estarán presentes, Leonardo, un periodo intenso de reconstrucción en esos países, donde una vez más pues tendremos que proponer y establecer medidas preventivas para que la corrupción no solamente cobre la factura en vidas humanas que ya cobró, sino que además pues no haya una apropiada atención de la reconstrucción con integridad y con transparencia. La verdad, Leonardo, con mucho pesar, pues tenemos que decir que la corrupción sigue siendo una condición mortal para muchos y que combatirla no se trata solo de un asunto moral, sino de una prerrogativa para poder proteger la vida de las personas en México, en Juchitán, en Turquía o en Siria. Me da muchísimo gusto saludarte, Leonardo, y espero que tengas una muy buena semana. Igualmente, mi querido amigo. Y bueno, pues se cumplen 8 meses del asesinato de los jesuitas y también de un guía de turistas allá en Chihuahua. Yo me enlazo con el padre Jorge Atilano González, coordinador de programas sociales de la Orden de los Jesuitas. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Aquí estamos celebrando los 8 meses de este asesinato de nuestros hermanos jesuitas. Habían prometido que los responsables estarían efectivamente, pues respondiendo ante la justicia. Entiendo que el responsable, el autor material de los hechos, no lo han podido detener, padre. No, eso sí nos ha preocupado porque pues hubo una presencia de 1,000 elementos del Ejército, 400 elementos de la Guardia Nacional, hubo también elementos de la Policía Estatal y no se logró la aprehensión. Ahorita ha bajado la presencia de estos cuerpos de policía y nos han informado que ha habido la detención de 33 personas, que la célula se ha debilitado, que han logrado poner controles a los negocios ilícitos que tenían, pero el responsable no ha sido detenido hasta el momento. ¿Una expresión más de la impunidad en el país? Sí, eso es una muestra, ¿verdad?, de cómo tenemos un sistema de justicia que favorece la impunidad. O sea, el que la hace no la paga. Sí, no es un caso aislado, es un síntoma. Tenemos pocas evidencias, creo que hay un descuido de las policías municipales y eso también hace más difícil tener evidencias y poder actuar en consecuencia para atender los daños que se cometen. Oiga, por ineficiente que sea un sistema,
o chambón, déjeme utilizar la expresión coloquial, padre, uno imagina difícilmente que 8 meses después, además con un crimen tan sonado, con repercusión internacional, no den con el responsable. Uno no puede evitar pensar que hay complicidad detrás de todo. Sí, yo creo que lo que hemos encontrado es que esto que es un reflejo del olvido que ha estado la Sierra Tarahumara, que ahí han dejado que tanto los grupos delictivos como las autoridades locales que están coludidas, pues hagan de las suyas. Y hoy que quieren actuar, que quieren resolver el caso, pues se encuentran con muchas dificultades, tanto geográficas como poco apoyo en autoridades municipales. Más bien lo que hemos sabido es que son autoridades que protegen a estos grupos y sí, se hace más compleja la situación. No solo es una persona, el responsable de esto, sino es un sistema. Y que la aprehensión del chueco no va a resolver la situación de inseguridad de la zona. Y es lo que hemos dicho, que va a ser el primer paso para la justicia, pero sí se necesitará hacer todo un proceso de recuperación de la institucionalidad local para hacer posible la paz en la Tarahumara. Muy bien. Muy bien, padre, pues le agradezco muchísimo el enlace. Lamento mucho que no tengamos esta absolución todavía de este caso y, como usted dice, en el plano más amplio pensar la situación de la Tarahumara y muchas otras regiones del país. Muy buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Gracias. Jorge Atilano González, padre jesuita, coordinador de programas de la Orden. Por cierto, hablando de jesuitas, hoy dio su informe el rector de la Ibero aquí en Santa Fe. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Fíjese que, pues veo la crónica del Universal, que tras una encerrona de 2 horas con el presidente López Obrador, para que vea dónde están las preocupaciones, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y Horacio Duarte salieron efectivamente del Palacio sin dar declaraciones. Los vemos subiendo a sus coches. Mario Delgado se sube a un híbrido y Horacio Duarte a la Suburban esta que trae, lo cual, pues denota que hay quien, cada quien tiene el coche que quiere, pero ellos han puesto un énfasis muy particular en que nos vayamos fijando en todas esas cosas, ¿no? En que si usan tal o cual vehículo. Minutos después, dice el Universal, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también salió del recinto. Pero dice, yo estuve en otra reunión. Él también sube o aborda, en este caso, una Suburban, que pues es un vehículo que gusta entre la clase política. Sí, una Suburban blanca es lo que veo en la crónica que hace Pedro Villicaña del Universal. Salomón Chertorivsky, te saludo. Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, Salomón? Mira, Leonardo, sucedieron 2 cosas en las últimas semanas que quiero traer a colación y que quiero poner ahora sí que los subrayados sobre la preocupación y lo que debería de ser una ocupación importantísima en el diálogo y el debate nacional. Ya lo habíamos platicado, pero insisto, hoy lo quiero volver a traer porque es un tema en el que deberíamos de estar todos dialogando. Si tú recordarás, el ex secretario de Salud y hoy presidente de la Universidad de Miami escribió un primer texto en el diario Reforma, Julio Frank, en donde narraba sus preocupaciones de que ahora el IMSS Bienestar vaya a ser el sistema que atienda a los 70 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen derecho a biencia por su estatus laboral a la seguridad social. A ese primer artículo, que estaba muy bien fundamentado, muy bien escrito y donde las preocupaciones eran respetuosamente expuestas, le contestó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mira, se debe de agradecer, Leonardo, que un funcionario se digne a tener un diálogo o por lo menos un intercambio de ideas, lo que pretende ser con conceptos. Sin embargo, Zoé Robledo se fue a las burlas, a decir de Tuxtla a Miami y a un poco tratar de decirle a uno de los mayores expertos en salud que tiene nuestro planeta y que es mexicano, a decirle pues que como él estaba en la Universidad de Miami
como si eso no fuera una razón de orgullo para los mexicanos, que es el único presidente de una universidad importante en los Estados Unidos mexicano en la historia, pero pues se burla de eso y le dice, pues usted ya no conoce lo que está pasando. Julio Frenk vuelve a escribir y vuelve a tratar de explicar dónde están las preocupaciones. Bueno, en la medida de ese diálogo, quiero ponerte una cosa muy puntual de por qué preocupa, y ya con información precisa de algo que sucedió esa misma semana cuando se estaba dando la discusión, y es que la Ciudad de México, la jefa de gobierno, anuncia que va a pasar los sistemas de salud de la Ciudad de México al modelo IMSS Bienestar. Y déjame darte primero algunos datos de en qué momento está la salud de las y los chilangos, porque tras la desaparición del Seguro Popular en esta capital, tan solo entre 2018 y 2020, la primera información que tenemos de Coneval, 600,000 personas en esta capital dejaron de afirmarse con un sistema de salud que los pudiera atender, dicho por la gente cuando se le preguntó. Segundo, las mayores afectaciones son en Milpalta, en Xochimilco y en Tláhuac, es decir, la población que vive con mayor grado de marginación en esta ciudad. Tercero, según datos de la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los servicios en esta capital han caído profundamente. Mira, cayeron 66% en 4 años las consultas de alta especialidad, cayeron 35% las atenciones en urgencias, cayeron 30% las cirugías, cayeron 16% los estudios de laboratorio, lo que ha llevado a la población de la Ciudad de México a buscar servicios privados, que según la última encuesta nacional de salud y nutrición, la del 2021, los servicios privados crecieron en más de 14% y el gasto de bolsillo, es decir, lo que gastamos las y los chilangos en salud, subió 40%. Bueno, con la entrada del IMSS Bienestar, con la entrega de la infraestructura de esta capital, que es de las más importantes, y además en esta ciudad tenemos la virtud de que tenemos los institutos nacionales de salud, sí. Los únicos 3 hospitales generales federales están enclavados en esta ciudad. Bueno, el traspasar esa infraestructura al IMSS Bienestar y a que sea este sistema el que los atienda en medio de una crisis que ya se está viviendo de salud, va todavía a ir en mayor detrimento para la población en nuestra capital. Y te lo digo de esta manera, primero, porque el IMSS Bienestar no tiene presencia en la Ciudad de México. Está en 19 entidades federativas, donde nació desde hace décadas como un programa muy bueno, muy digámoslo así, un programa muy generoso para atender en primero y segundo nivel a la población en comunidades rurales, pero que no tiene presencia en la Ciudad de México. Segundo, hoy toda esa especialidad que se ha logrado de los sistemas de salud de nuestra capital son de los más importantes del país, y van a pasar a un sistema que no tiene recursos, que no tiene experiencia, que no tiene capacidades y que no tiene siquiera instalaciones en esta ciudad ni presencia. Y por último, Leonardo, nosotros somos una ciudad en donde mucha gente sí es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen ordinario, porque hay un porcentaje de trabajo formal importante en esta capital. Bueno, lo que van a tener que distraer de recursos gerenciales, administrativos y financieros del régimen ordinario para poder tratar de atender a la gente que no tiene derechohabiencia, va a distraer profundamente a los servicios para la gente que hoy tenía servicios en el IMSS. Lo podemos platicar mucho más a fondo, pero claro, urge este debate, este diálogo, Leonardo, porque no tengo la menor duda, si se sigue con el plan como lo planteó la jefa de gobierno,
la salud de las y los capitalinos se va a ver profundamente menguada cuando ya estamos viviendo un momento considerablemente crítico. Pues tomo nota, mi querido Salomón, muchas gracias por tu comentario. El agradecido soy yo. Bonita semana, Leonardo. Gracias. Y bueno, pues ahí tiene usted el comentario de Salomón Chertor. Es importantísimo este tema. Me sorprendió mucho cuando anunciaron, es que se va a federalizar una capital que había, bueno, pues defendido su sistema de salud. Ahora, pues por decisiones políticas van cambiando las cosas y hay estos movimientos estructurales que describe Salomón. Pero que este país tiene un gravísimo problema con honrar la palabra, pues está en aquel que dice, se lo tengo mañana, patroncito, y no te lo tienen. Pero bueno, dirás, bueno, pues así somos, o los que le juro que ahora sí le cumplo y le entrego el trabajo que me pidió y va a salir todo de maravilla, ¿no? Eso pasa mucho en las escuelas, etcétera, y bueno, pues no pasa, pero realmente que se inscriban, en este caso legisladores, por una lista, en este caso por acciones afirmativas. Silver Mesa publicó un trabajo espléndido hoy en el Universal, que honra la tradición de los grandes periodistas, de los grandes reporteros. Fíjense, presentaron documentos falsos y obtuvieron apoyo a cambio de cartas de 65 diputados que llegaron por acciones afirmativas a la Cámara. Al menos 11 lo hicieron con alguna irregularidad y no se salva nadie. Mire, José Estefan, de la Alianza Verde Morena PT, presentó una carta en la que decía que era indígena de Oaxaca y el hombre pues resulta que es inmigrante libanés, igual que pues Murat, ¿no? Dirá, bueno, pues es indígena, pues sí, pero no de aquí en cualquier caso. Andrés Pintos, que antes estuvo en Juntos Hacemos Historia y ahora se pasó a Movimiento Ciudadano, dijo desconocer que su candidato era una acción afirmativa por un problema de vista. Dice, pero si me quitan los lentes ya no veo nada. O sea, era una, en este caso, una curul para representar a estos grupos. Sayonara Vargas del PRI presentó una carta de adscripción firmada por Gustavo Arenas, delegado de Chiconcuac, pero cuando el personal del INE se presentó a verificar la información, el funcionario dijo, yo no emití este documento, y a lo mejor pues Sayonara es de algún grupo indígena, pero del Japón. En cualquier caso, bueno, pues ahí queda parte de la impostura. Eliseo Compeán del PAN, para que vea que la impostura pega por todos lados, presentó como prueba ser migrante una carta de una organización que ahora lamenta la entrega y un contrato de arrendamiento en Estados Unidos. Él era alcalde en Delicias, Chihuahua, pero se presentó como migrante. Decían que las Juanitas y que la simulación. ¿Cómo se nos da esto de no cumplir con la palabra, no? Es un país que sabe que su palabra vale lo que el orín de los perros, pues es país en el cual se puede decir cualquier cosa, incluidas las mentiras, incluidas cualquier cosa, de una manera absolutamente terrible. Vamos ahora con mi compañero Héctor Herrera. Héctor, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjate que esta suspensión provisional que obtuvo la ministra Yasmín Esquivel no fue para callar a la Universidad Nacional. Así lo dice Alejandro Romano, quien es el abogado de la ministra, y además quien señala que esta es una equivocación esgrimir este argumento. Dice el litigante que si una persona se defiende ante un acto de autoridad, bueno, esto no significa que se pretenda en este caso que la máxima casa de estudios no pueda manifestar lo que como institución considera pertinente. Insistió que, bueno, este beneficio cautelar que obtiene cualquier persona, en este caso la ministra, pues lo que busca es garantizar el honor para no ser linchado, dice el abogado, para que no se atente contra su buen nombre y tampoco se destruya su reputación. Es que resulta que hoy el abogado acudió ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional en la Torre de Humanidades en Ciudad Universitaria, y ahí el representante legal de la ministra Esquivel asegura que la imperfecta se defiende, Leonardo, ante lo que califica, así lo dijo, como actos notoriamente arbitrarios. Vamos a escuchar. El Comité Universitario de Ética deberá de valorar las pruebas que hemos exhibido y desahogarlas, debe dictar algún acuerdo para ordenar su desahogo, y una vez que ello ocurra, valorarlas de manera adminiculada y en ese caso pues actuar de conformidad con lo que estime pertinente esta autoridad, ¿no? Yasmín Esquivel es la autora de su tesis profesional. Bueno, es la tesis fundamental que defiende el abogado, que pues la ministra es la... ¿Qué va a decir, no? Oye, pues sí, ni más que digan lo contrario, ¿no? Pues el sí. hecho es que, bueno, pues debido al amparo que tú sabes fue presentado, promovido por la propia ministra,
pues la Universidad Nacional está impedida por el momento. Sí, es la suspensión temporal. Pues nos mantenemos pendientes, todavía habrá mucho ruido sobre el particular. Héctor, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted, nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Cuídese, tenga una semana espléndida y bueno, pues sea rabiosamente feliz. De eso se trata la vida.